Estas son 5 historias reales llenas de misterio y preguntas sin respuesta. Desde notas crípticas y extrañas máscaras de plomo, hasta desapariciones inexplicables y muertes desconcertantes. Incluso décadas después, siguen desafiando toda lógica y dejándonos atónitos. En la noche del 25 de octubre de 1984, la vida de Günther Stoll dio una serie de giros increíbles que desembocarían en uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna de Alemania. ¿Pero era Günther un hombre atormentado por la paranoia y premoniciones crípticas? ¿O sabía algo que lo volvía peligroso? En 1984, Günther Stoll, un ingeniero en alimentos desempleado de 34 años, llevaba una vida modesta en Anshausen, Alemania Occidental, junto a su esposa y su hija. Nacido en un pueblo cercano, su vida había tomado recientemente un rumbo oscuro y ominoso. En pocas palabras, Günther se comportaba de forma extraña. Hablaba a menudo de ellos, un grupo sombrío que, según creía, conspiraba en su contra. Aunque su paranoia preocupaba a sus seres queridos, nunca explicó quiénes eran esas personas ni por qué querrían hacerle daño. Ese octubre, su inquietud se intensificó, alcanzando su punto máximo el día 25. El día comenzó sin sobresaltos. Günther cenó con su esposa, pero su ansiedad volvió a salir a la superficie. Murmuraba sobre ellos, afirmando que fuerzas malignas actuaban en su contra. Justo antes de las 11 de la noche exclamó de repente: «¡Ahora lo tengo!». No explicó ese momento de supuesta claridad. En cambio, escribió apresuradamente 6 caracteres crípticos, Yoktse o Yoshetse, en una hoja de papel para tacharlos de inmediato. Sin dar explicaciones, dejó a su esposa y salió de su casa, decidido a ir a su bar favorito, el Papillón, en el cercano pueblo de Wilnsdorf. En el bar, Günther pidió una cerveza, pero nunca la bebió. Minutos después, se desplomó en el suelo, lastimándose el rostro. Los testigos señalaron que no había consumido alcohol y no parecía estar intoxicado. Tras recuperar el conocimiento, se marchó de manera abrupta, visiblemente alterado. Lo que hizo durante las 2 horas siguientes sigue siendo un misterio. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, Günther apareció en la casa de una vieja conocida en su pueblo natal. Desde la puerta, mencionó un incidente horrible que ocurriría esa misma noche. La mujer le sugirió que regresara a su casa o buscara a sus padres, que vivían cerca. Günther se negó, diciendo que no entenderían, y se fue conduciendo. A las 3 de la madrugada del 26 de octubre de 1984, el auto de Günther, un Volkswagen Golf azul, fue encontrado accidentado en una zanja a lo largo de la autopista A45, cerca de Hagen-Süd, a más de 100 kilómetros de su última ubicación conocida. 2 camioneros se detuvieron a investigar. Al principio, vieron a un hombre herido caminando fuera del vehículo, vestido con una campera blanca. Sin embargo, al acercarse, encontraron a Günther dentro del asiento del acompañante. Estaba desnudo, gravemente herido y apenas consciente. Antes de perder el conocimiento, pronunció su última y enigmática frase. 4 hombres habían estado con él en el auto y no eran sus amigos. Günther murió camino al hospital. La autopsia posterior reveló una secuencia de hechos inquietante. No había resultado herido en el accidente automovilístico. En realidad, había sido atropellado por otro vehículo cuando ya estaba desnudo. Las lesiones indicaban que esto había ocurrido en otro lugar, y que su cuerpo fue luego colocado nuevamente en su auto y trasladado hasta el sitio del hallazgo. Las llaves se encontraron en la bandeja trasera, y su ropa estaba esparcida dentro del vehículo, o había desaparecido por completo. La nota misteriosa que Günther escribió antes de irse se convirtió en un punto central de la investigación. ¿Era un garabato al azar, un código o algún tipo de identificador? A pesar de numerosas teorías, su significado sigue siendo desconocido. Algunos especularon que, dado que Günther era técnico en alimentos, simplemente había querido escribir yogur. Otros sugirieron que podría tratarse de un indicativo de radioaficionado o una referencia a una matrícula. Las teorías sobre la muerte de Günther fueron igual de variadas. Algunos sostuvieron que fue víctima de un crimen, posiblemente relacionado con su paranoia sobre ellos. Otros propusieron que sufrió una crisis psicológica y que su comportamiento errático culminó en un trágico accidente. Otra línea de investigación planteó una posible implicación en actividades ilícitas,
como un negocio de drogas que salió mal, aunque nunca se hallaron pruebas que respaldaran esta idea. Los intentos por reabrir la investigación en 2016 no arrojaron respuestas concluyentes. En la madrugada del 2 de julio de 1951, el intento de una casera por entregar un telegrama condujo a un hallazgo que desconcertaría a investigadores, científicos y al público durante décadas. Detrás de la puerta del departamento de Mary Reeser en St. Petersburg, Florida, se encontraba una escena tan aterradora como inexplicable. Un cuerpo reducido a cenizas en una habitación prácticamente intacta. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Nacida el 8 de marzo de 1884, Mary Hardy Reeser era una viuda de 67 años que se había mudado a Florida tras la muerte de su esposo para estar más cerca de su único hijo y su familia. El 1 de julio de 1951, Mary pasó la noche en su pequeño departamento de Cherry Street Northeast, sola después de la visita de su hijo, el Dr. Richard Reeser Jr. Antes de irse a dormir, se dice que se cambió a su camisón, tomó 2 pastillas para dormir y planeaba relajarse esa noche. Mary era una fumadora empedernida y disfrutaba fumar cigarrillos sentada en su sillón favorito. A la mañana siguiente, la casera de Mary, Pansy Carpenter, se acercó al departamento para entregar un telegrama. Al tocar la perilla metálica de la puerta, notó algo extraño. Estaba inusualmente caliente, tanto que quemaba al tacto. Preocupada, Pansy pidió ayuda. Cuando las autoridades llegaron y forzaron la entrada, descubrieron una escena inimaginable. Mary Reeser ya no estaba. Lo único que quedaba de ella era un pequeño montón de cenizas entre los restos de su sillón acolchado. La habitación mostraba señales inquietantes. El piso debajo del sillón estaba chamuscado, el techo cubierto de hollín y los interruptores de luz deformados por el calor. Sin embargo, las paredes inferiores, los muebles cercanos y los diarios que estaban en la habitación permanecían intactos. Las sábanas de la cama de Mary tampoco habían sido afectadas, seguían blancas como siempre. Todo desafiaba la lógica. Entre los pocos restos físicos de Mary se encontraron su pie izquierdo, aún dentro de una pantufla de seda, parte de su columna vertebral y su cráneo, que según los informes se había reducido a un tamaño inusualmente pequeño, no mayor que una taza. Estos hallazgos generaron inmediato impacto y escepticismo, ya que el calor extremo necesario para cremar un cuerpo, generalmente más de 760 grados Celsius durante varias horas, habría destruido por completo el departamento. Las autoridades quedaron perplejas. El jefe de policía de St. Petersburg, J.R. Reichardt, describió el caso como el más inusual de toda su carrera. En busca de ayuda, escribió al director del FBI, J. Edgar Hoover, y envió muestras de evidencia, incluidos fragmentos de alfombra, partes de los resortes derretidos del sillón y restos de hollín. La investigación posterior del FBI descartó rayos, incendio provocado y acelerantes químicos como causas. En su informe, propusieron un fenómeno conocido como el efecto mecha, en el que la grasa corporal actúa como combustible, permitiendo que un fuego localizado arda durante un largo periodo. Según esta teoría, Mary, al ser fumadora, podría haberse quedado dormida y haber encendido accidentalmente su camisón inflamable con un cigarrillo. Sedada por las pastillas para dormir, habría muerto por inhalación de humo antes de que las llamas consumieran su cuerpo. Aunque el efecto mecha ofrecía una explicación plausible, no todos estaban convencidos. El Dr. Wilton M. Krogman, antropólogo físico y consultor en el caso, expresó serias dudas. Señaló que el cráneo de Mary supuestamente se había encogido, algo que consideró científicamente implausible. Krogman también tuvo dificultades para explicar cómo el cuerpo pudo quedar casi completamente cremado, mientras el daño en el departamento era tan limitado. Calificó el caso como lo más asombroso que había visto en su vida y admitió sentir una profunda inquietud. El público comenzó a especular sobre la combustión humana espontánea, un fenómeno en el que una persona supuestamente se prende fuego sin una fuente externa de ignición. Otros hablaron de causas sobrenaturales, como una bola de fuego que habría entrado por una ventana abierta. Sin embargo, ninguna evidencia respaldó estas teorías, y el FBI descartó por completo la combustión espontánea. Era febrero de 1959 cuando 9 excursionistas rusos con experiencia se embarcaron en una peligrosa expedición
a través de los montes Urales del norte. Este viaje debía haber terminado con historias de triunfo frente a la naturaleza salvaje. En cambio, acabó en tragedia y dio origen a un misterio escalofriante que perseguiría a investigadores, científicos y aventureros durante décadas. Esta es la historia del incidente del Paso Dyatlov. La expedición fue idea de Igor Dyatlov, un estudiante de ingeniería de 23 años del Instituto Politécnico de los Urales. Apasionado del aire libre, Dyatlov planificó meticulosamente una travesía de más de 300 kilómetros a través del terreno implacable de los Urales, con el objetivo de obtener la certificación de excursionismo de grado 3, la más alta de la Unión Soviética. El grupo original estaba compuesto por 10 personas, en su mayoría estudiantes universitarios, todos esquiadores y excursionistas experimentados unidos por su amor por la aventura. El 28 de enero de 1959, uno de ellos, Yuri Yudin, tuvo que regresar por problemas de salud, dejando a 9 para continuar hacia la zona más inhóspita. El recorrido los llevó a paisajes remotos y helados, hasta llegar a las laderas del Kholat Syakhl, cuyo nombre significa montaña muerta. Fue la noche del 1 de febrero cuando el grupo montó su campamento en una pendiente expuesta al viento, desviándose ligeramente de su ruta prevista debido al empeoramiento de las condiciones climáticas. Esa decisión marcaría su destino. Durante la noche, algo los obligó a cortar su tienda desde adentro y huir hacia la oscuridad del entorno nevado, vestidos de forma totalmente inadecuada para temperaturas que alcanzaban los menos 30 grados Celsius. Las tareas de rescate comenzaron el 20 de febrero, luego de que el grupo no regresara en la fecha prevista. El 26 de febrero, los equipos de búsqueda hallaron la tienda parcialmente cubierta por la nieve, con cortes hechos desde el interior. Dentro quedaron alimentos, ropa y pertenencias personales, como si hubieran sido abandonadas de manera repentina. Huellas conducían desde la tienda hacia una zona boscosa a unos 1,5 kilómetros de distancia. Los 2 primeros cuerpos encontrados fueron los de Yuri Doroshenko y Georgi Krivonischenko, al pie de un pino siberiano en el borde del bosque. Estaban descalzos y solo en ropa interior, y habían intentado encender una fogata. En el árbol se hallaron ramas rotas a varios metros de altura, lo que sugiere un intento desesperado de trepar, quizá para observar o escapar. Entre ese punto y la tienda se encontraron los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, distribuidos a lo largo de varios cientos de metros, como si hubieran intentado regresar al campamento. El cráneo de Slobodin presentaba una pequeña fisura, aunque no se consideró mortal. Los 4 excursionistas restantes, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Semyon Solotaryov y Nikolai Thibault-Brignoles, no fueron hallados hasta mayo, enterrados bajo casi 4 metros de nieve en un barranco más profundo dentro del bosque. Thibault-Brignoles tenía el cráneo fracturado. Solotaryov y Dubinina presentaban aplastamientos severos en el pecho, comparables a los de un accidente automovilístico. A Dubinina le faltaban la lengua y los ojos, lesiones atribuidas a animales carroñeros tras la muerte. Ninguno mostraba heridas externas que explicaran semejantes daños internos, lo que aumentó aún más el desconcierto. La investigación soviética concluyó que los excursionistas murieron debido a una fuerza natural irresistible. 6 fallecieron por hipotermia, mientras que las lesiones traumáticas de los otros 3 no pudieron explicarse con claridad. Surgieron numerosas teorías: avalanchas, vientos catabáticos, pánico inducido por infrasonidos y hasta pruebas militares secretas. La detección de radiactividad en algunas prendas alimentó las sospechas, aunque más tarde se vinculó con el trabajo previo de uno de los excursionistas en una instalación nuclear. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso y se inclinaron por explicaciones naturales, como una avalancha de placa. Un estudio de 2021 respaldó esta hipótesis, sugiriendo que una pequeña avalancha habría cubierto parcialmente la tienda, obligando al grupo a huir hacia el frío extremo. Esta teoría explica el daño en la tienda y el pánico inicial, pero deja interrogantes abiertos. La falta de restos típicos de una avalancha, la dispersión de los cuerpos y la gravedad de algunas lesiones siguen siendo difíciles de justificar. En agosto de 1966, las colinas del Morro do Vintém, en Niterói, Brasil, se convirtieron en el centro de un hallazgo tan macabro como extraño. 2 hombres, vestidos con trajes formales, yacían sin vida sobre la ladera,
con el rostro cubierto por máscaras de plomo con forma de rudimentarios anteojos de sol. Pero ¿quiénes eran y qué causó su muerte? Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana eran técnicos en electrónica oriundos de Campos dos Goytacases, a varias horas de Río de Janeiro. Ambos eran especialistas en la reparación de transmisores de televisión y otros equipos electrónicos. Eran hombres trabajadores, familiares, sin antecedentes de comportamientos erráticos. El 17 de agosto de 1966, le dijeron a sus familias que viajarían a São Paulo para comprar un auto usado y materiales de trabajo. Sin embargo, su viaje tomó un rumbo inesperado. En lugar de ir a São Paulo, los dos se dirigieron a Niterói. Al llegar alrededor de las 14:30, fueron vistos recorriendo comercios locales, donde compraron impermeables y una botella de agua mineral. Testigos en un bar describieron a Miguel como visiblemente ansioso, mirando su reloj de pulsera de forma constante. Su comportamiento transmitía expectativa o nerviosismo ante un evento inminente. Desde allí se dirigieron hacia las laderas del Morro do Vintém, ya sea en jeep o a pie, hasta llegar a una zona aislada y solitaria. Sus cuerpos fueron descubiertos 3 días después, el 20 de agosto, por Jorge da Costa Alves, un niño que estaba remontando un barrilete. La escena era inquietante. Manuel y Miguel yacían uno al lado del otro, parcialmente cubiertos por la vegetación, con máscaras de plomo sobre el rostro. A su lado se encontraron una botella de agua mineral, 2 toallas mojadas y un cuaderno con instrucciones crípticas. 16:30 estar en el lugar indicado. 18:30 ingerir cápsulas. Después del efecto proteger metales. Esperar señal máscara. No había señales de lucha, traumatismos ni violencia. Los hombres parecían haber muerto de forma tranquila, pero la ausencia de una causa visible de muerte desconcertó a los investigadores. Las máscaras de plomo, hechas de manera artesanal, añadieron un elemento aún más inexplicable al caso. Aunque se especuló que podrían servir como protección contra radiación o una luz cegadora, su propósito exacto nunca fue determinado. La investigación reveló una cronología confusa. Ambos hombres habían gastado grandes sumas de dinero, pero solo se halló una cantidad mínima en sus cuerpos, lo que abrió la posibilidad de un robo o un acto criminal. Algunos testigos afirmaron haberlos visto subir el cerro acompañados por otras personas, pero estas nunca fueron identificadas. La nota sugería un plan deliberado que incluía ingerir cápsulas y esperar una señal. Sin embargo, las cápsulas no fueron encontradas y las autopsias se realizaron demasiado tarde. La descomposición impidió realizar análisis toxicológicos, dejando sin confirmar causas como envenenamiento o sobredosis. Las especulaciones no tardaron en multiplicarse. Las teorías iban desde un robo fallido hasta un pacto suicida cuidadosamente planeado. Algunos creían que habían sido víctimas de un crimen, señalando el dinero faltante y la posible participación de terceros. Otros interpretaron las máscaras y las instrucciones como parte de un ritual ceremonial o espiritual. Se supo además que ambos hombres estaban involucrados en el llamado espiritualismo científico, una corriente que mezclaba ciencia con creencias místicas. En sus hogares, la policía encontró material relacionado con espiritualismo, ovnis y contacto extraterrestre. Un amigo afirmó que intentaban comunicarse con seres de otros mundos o con una inteligencia superior mediante rituales que incluían sustancias psicotrópicas. Según esta versión, las máscaras de plomo servirían para proteger los ojos de una luz intensa durante el supuesto encuentro. Para complicar aún más el caso, vecinos de la zona informaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre el Morro do Vintém la noche del 17 de agosto. Una residente respetada, Gracinda Barbosa, aseguró haber observado un objeto luminoso y multicolor flotando sobre el área. Esto alimentó teorías sobre ovnis y experimentos extraterrestres. Años después, el investigador francés Jacques Vallée visitó el lugar, dando mayor notoriedad a la hipótesis del contacto alienígena. Sin embargo, también es importante señalar que la investigación oficial estuvo marcada por demoras y negligencia. Las autopsias tardías no arrojaron conclusiones firmes. La policía no identificó sospechosos y nunca pudo corroborar las teorías espiritualistas. En una cálida mañana de marzo de 1977, Charles Chuck Morgan, un agente de fideicomisos de 39 años de Tucson, Arizona, salió de su casa para llevar a sus hijas a la escuela. Era un día rutinario para este hombre de familia devoto,
cuya vida aparentemente tranquila ocultaba vínculos con fuerzas peligrosas dentro de su estado. Chuck nunca regresó a casa ese día, pero de manera inquietante, 3 días después volvió, solo para desaparecer otra vez en junio de ese mismo año. En la madrugada del 25 de marzo, Ruth Morgan se despertó sobresaltada por los ladridos de su perro. Al abrir la puerta principal, encontró a Chuck allí de pie, visiblemente alterado. Tenía las muñecas y los tobillos atados con precintos plásticos, y le faltaba un zapato. Chuck no podía hablar y se comunicaba escribiendo. Afirmó que le habían pintado la garganta con una droga alucinógena que podía matarlo o destruir su sistema nervioso si la ingería. Le rogó a Ruth que no contactara a la policía, advirtiendo que hacerlo pondría en peligro a su familia. Durante la semana siguiente, Ruth lo cuidó hasta que recuperó fuerzas, alimentándolo con un gotero hasta que pudo valerse por sí mismo. En ese periodo, Chuck hizo una revelación impactante. Aseguró que trabajaba como agente encubierto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, asignado a combatir el crimen organizado. Dijo que sus captores le habían quitado su identificación oficial y dejaron entrever el peligroso conocimiento que él poseía. Esta confesión proyectó una sombra sobre su vida y dio inicio a un clima de paranoia que dominaría sus últimos meses. El trabajo de Chuck como agente de fideicomisos lo ubicaba cerca del corazón del narcotráfico y de complejos esquemas financieros. Manejaba grandes sumas de dinero, incluidas transacciones con oro y platino, que más tarde las autoridades sugerirían que podían haber sido fachadas para operaciones de lavado. Chuck comenzó a usar un chaleco antibalas todos los días. Llevaba un arma de fuego y no permitía que nadie más que él transportara a sus hijas hacia y desde la escuela. Sin embargo, sus precauciones no fueron suficientes para protegerlo. El 7 de junio de 1977, 2 meses después de su primera desaparición, Chuck volvió a desaparecer. Esta vez, no regresó por su cuenta. 9 días más tarde, Ruth recibió una llamada telefónica críptica de una mujer que se identificó únicamente como Green Eyes, ojos verdes. La mujer le aseguró que Chuck seguía con vida y citó un pasaje de la Biblia, Eclesiastés 12:1-8, que habla de la fragilidad de la vida y del retorno del espíritu a Dios. 2 días después, el cuerpo de Chuck fue hallado en el desierto, a unos 65 kilómetros al oeste de Tucson. Yacía cerca de su automóvil, vestido con su chaleco antibalas. Había recibido un solo disparo en la parte posterior de la cabeza con su propio revólver Magnum .357, que fue encontrado junto a él sin huellas dactilares. Dentro del vehículo, los investigadores hallaron indicaciones escritas a mano que llevaban exactamente al lugar donde fue encontrado el cuerpo. La pista más extraña, sin embargo, fue un billete de $2 sujeto a su ropa interior. En él figuraban 7 nombres en español, referencias al mismo pasaje bíblico citado por Green Eyes, y un mapa que señalaba rutas de contrabando cerca de la frontera con México. En el asiento trasero del auto también se encontró un diente envuelto en un pañuelo blanco, junto con unos anteojos de sol que no le pertenecían. Las circunstancias de la muerte de Chuck plantearon más preguntas que respuestas. A pesar de la evidencia inusual, las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio, basándose en residuos de pólvora encontrados en su mano y en el hecho de que el disparo fatal provenía de su propia arma. Ruth, sin embargo, rechazó firmemente esta conclusión. El periodista Don Devereux, quien más tarde investigó el caso, también se mostró escéptico, señalando lo improbable que resultaba que Chuck se hubiera disparado a sí mismo en la parte posterior de la cabeza, mientras llevaba puesto un chaleco antibalas. Algunos especularon que la misteriosa Green Eyes estaba directamente vinculada a los hechos, ya que más tarde afirmó que Chuck se había reunido con ella en un motel días antes de morir para mostrarle un maletín con dinero destinado a pagar la anulación de un contrato para asesinarlo. Poco después de que el auto de Chuck fuera incautado, alguien forzó su entrada. Su oficina también fue saqueada. Semanas más tarde, 2 hombres que afirmaban ser agentes del FBI irrumpieron en la casa de Ruth y la registraron sin dar explicaciones. El FBI negó cualquier conocimiento sobre Chuck, pese a claros indicios de que la agencia había estado involucrada de algún modo en el caso.